Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra. Esta es la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Vamos a hablar en este primer segmento con Maynor Freire, que es un escritor, polígrafo, periodista, hombre de prensa, catedrático y personaje en general muy querido por todo el ambiente literario de su generación. Entonces, le damos la bienvenida a Maynor. Adelante, ¿cómo estás? Oye, acá contigo, después de tiempo, pues me da mucho gusto que este programa tenga una audiencia amplia. Veo que tiene más de 10.000 televidentes, ¿no? Sí, el medio tiene alguna repercusión, por supuesto, tú sabes, pero Maynor, entonces arrancamos, yo te había contactado básicamente porque vi lo de la reactualización o la reedición de tu novela sobre Manuel Morales, ¿no? El hombre que tocaba tambor. Ese libro lo sacaste hace unos 10, 11 años por lo menos, más. No, el libro salió en 2014 por Editorial San Marcos. Es mi 16º libro, ¿no? Y ahora entra la segunda edición con el campo letrado, pero ya de manera virtual. Es mi primera edición virtual. Todos mis otros libros que tienen 2, 3 ediciones, ¿no? Han sido hechos físicamente, Físico, ¿no? Físicamente. Este es el último. claro. Este es el último, que se llama Desmemorias de un pelagato. Ya yo no me acuerdo mucho. Soy un desmemoriado, ¿no? Pero Bien, tú bien. dices que eres un desmemoriado, pero en realidad es un poco una paradoja o casi una broma del destino, porque aparte de todo lo que he enumerado de tus actividades, tú eres como una especie de gran anecdotista de la literatura peruana, no solo por tu experiencia, sino por tus amistades. Siempre siempre tienes alguna ocurrencia que pasó con alguno de los amigos en algún momento. Inclusive, esto que has escrito sobre Manuel Morales, y como lo he leído, que estaba fechado en diciembre, arranca en diciembre de 2009, ¿no? La escritura, y veo que dice junio de 2013, por supuesto, y al año siguiente la publicaste. Pero, o sea, de Manuel Morales se decían tantas cosas, ¿no? Porque pareció que de la noche a la mañana desapareció y apareció luego de muchos años en Brasil, ¿no? Pues tú en la primera página de tu novela dices, oye, pues decía que estabas muerto, ¿no? Entonces, partiendo siempre prácticamente de una anécdota, pues, ¿no? Yo pienso que por ahí también, como te comenté el otro día, más bien deberías lanzar varios libros de memorias, ¿no? No solo la del Pelagatos o la de otra cosa, ¿no? Bueno, sí, lo que sucede es que aparte de la buena memoria, en realidad si me burlo yo con el título este de memoria, pues soy bastante memorioso, ¿no? Aparte Claro. de la memoria, soy un investigador. En la Villarreal, pues he hecho a los 23 años que enseñé ahí, que estuve 6 en la Cantuta y 2 en Huamanga. En los 23 años, me dediqué a hacer muchas investigaciones, porque la Villarreal ha sido pues nido de lindos poetas, ¿no? Buenos escritores. Por ejemplo, el grupo Nacero nació ahí, el grupo al cual le dedico yo este libro, eh, el poeta que ¿Altas tocaba voces? tambor. El poeta que Ah, tocaba ya. tambor es una enumeración de la vida de Manuel Morales como miembro de Hora Cero, ¿no? Algunos juegos dentro de la Villarreal, porque entramos a la Villarreal y entramos también a la vida que él tuvo en el Colegio Leoncio Prado, junto con otro escritor, Nilo Espinosa, ¿no? Y cómo tiraban contra y se iban a la perla y se iban a los bulines de la perla, pues, ¿no? A tomarse sus chatitas de pisco, ¿no? Pues, y se robaban pues colchones y ropas ahí de Leoncio Prado para venderlos ahí, y se hicieron patas, porque además lo convierto yo en un capollerista, pues, así fuerte como tú, pues, ¿no? En un capollerista, pero en realidad él era un buen tropeador, ¿no? Un buen tropeador, y llega a Palermo
con Osvaldo Reynoso. Y Palermo, hay una parte en la novela que tú acabas de leer, de releer, donde cuento, me extraigo yo de una novela de Reynoso, y él cuenta cómo llegaron a Palermo, ¿no? Y después cómo se burlando, le dice, no, muchachos, no se porten mal, mejor vamos a ver a sus mamacitas. Y las mamacitas eran la rica playa, ¿no? De la playa Claro. de la Herradura, estas cosas, ¿no? Era esa palomilla más o menos sana de los años 60, 70, pues, ¿no? Que soñaban no dejarse crecer los bigotes, sino dejarse crecer la barba, como hizo Luis de la Puente Uceda, que nació pues de Lapra Rebelde, ¿no? Y subir la montaña y transformar el mundo, pero eso eran ilusiones, pues utopías, ¿no? Utopías que le costó la vida, por ejemplo, a Javier Heró, esas utopías, ¿no? Entonces había esos al mismo de la Puente, a todos, ¿no? No duraron ni una semana por esos rumbos. Mucho de la Puente, que era nació en la juventud aprista, como nació Juan Gonzalo Rose, Gustavo Valcárcel. Que fue secretario de la Torre, ¿no? Claro. Fue secretario de la Torre, pues. Entonces, ahí los poetas del pueblo eran una maravilla. Ahí nacieron. Escorza mismo, ¿no? Manuel Escorza, pues, que aparte de poeta es un excelente narrador, ¿no? No, olvídate, claro. Redoble por Ranca, pues, ¿no? Entonces, o sea, ustedes se movían en esas condiciones, dices, de una palomillada más o menos sana, porque bueno, ya de por sí la palomillada pues es lo contrario de serse un sano, ¿no? Pero aparte tienes las condiciones de la Revolución Cubana. Pero tú, muy temprano en los 60, quizás te viste un poco más liberado de ese condicionamiento generacional, porque te fuiste a España, ganaste una beca y no sé, a ver, coméntanos, porque eso de alguna manera te excluye de ese radio de influencia de estas dos condiciones que acabamos de mencionar, ¿o no? ¿Cómo es el tema, Mayno? Bueno, todos los muchachos soñábamos con dejarnos crecer la barba, pensábamos que era una cosa facilísima, pues, ¿no? Y en realidad estábamos totalmente equivocados, porque hemos visto cómo han fracasado todas estas revoluciones armadas, entre comillas, ¿no? En distintos lugares de Latinoamérica, ¿no? Yo, mi primer viaje lo hice a Venezuela, donde tenía un hermano, pensaba estudiar en la Universidad Central de Venezuela, un posgrado, y me encontré que, ¿cómo se llama? Habían raptado a Fangio, Manuel Fangio, el famoso corredor argentino, campeón mundial, ¿no? Lo habían raptado a los guerrilleros de Venezuela, ¿no? Y cuando estaba en el centro de Venezuela, por un lugar que se llama el Silencio, recién nuevecito, empezaron a aparecer unos patrulleros en moto disparando contra otro patrullero. Ahí se estaban escapando los presos políticos, se habían escapado de la prisión de Planalto. Entonces, pude ver estas situaciones en vivo y en directo, ¿no? No era que yo estaba leyendo una novela ni imaginando cosas. Como después que me fui a España, en España marché contra los 25 años de paz de Franco. Franco pues era un nazifascista, ¿no? Y entonces marché contra los 25 años de Franco, y eso, bueno, mis estudios no pudieron ser muy excelentes, porque evidentemente ya estaba yo un poco marcado por el sistema ahí de soplonaje, como en el tiempo de Odría. Tú debes haber recordado esa referencia. 5 años estuvo Víctor Raúl en la Embajada de Colombia, que no podía salir, ¿no? Sí. Mandaron a ¿cómo se llama? A dos apristas con la luz que eran sindicalistas, a Negreiros. Lo mataron los soplones oderistas, ¿no? Y mataron a Manuel Arévalo, que le dieron la ley de la fuga.
La ley de la No, fuga. pero Arévalo lo mataron tiempos anteriores, ¿no? No, no, eso fue en la época de Odría. En la época de Odría es. Mira tú. Mira, Ok. pues, en Guarmey le dijeron que baje a orinar y le metieron de tiros. Yo, Hay varias versiones de ese hecho, ¿no? Tú sabes que los enemigos de Aya dicen de que él mismo lo mandó matar a Arévalo, ¿no? Bueno, no, ya los que son más descarados, tú sabes que hablan cualquier cantidad de infamias también por ese lado. tonterías, incapaz, no, no. Eso es Bueno, tú mentira. sabes que la infamia no tiene límites, pero no, por hoy habría que más bien introducirnos en tus propuestas, ¿no? En tus Claro, obras claro. que son tan vastas. Eh, bueno, estuviste en España, vuelves al Perú, En España, hablaste de Hora Cero. Tú eres una persona muy vinculada a Hora Cero, sí, sí, pero lo sí. fuiste desde un primer momento. ¿Cómo fue tu aproximación con ellos? Con No, Pimentel, con Ramírez Ruiz, con los otros muchachos. Entonces, a ver, cuéntanos, por favor, Minor. yo más bien anduve con la gente de la generación anterior, a la cual, digamos, rechazó Hora Cero, cometiendo lo que se llama parricidio, según José Ortega y Gasset, ¿no? Había que cometer parricidio con las generaciones anteriores a uno. Pero llegaron los chicos de Hora Cero y me encantaron, porque los viejos de Palermo querían una poesía todavía, pues, con metro, ritmo y rima, y estos cultivaban una poesía de la calle, ¿no? De manera, y eran algo anarquistas como yo mismo, ¿no? Y entonces, ahí trabajamos mucho, digamos, ese lenguaje de la calle. Y yo, que había empezado una novela cuyo título es Poligenio psicoterapéutico, imagínate ese título, ¿no? Que la empecé en España y la seguí en Alemania, porque de España me fui a Alemania. Y entonces, cuando regresé al Perú, empecé a trabajar en el semanario Hoy. Ahí entrevisté no vuelvo a la política, sino es una de las grandes entrevistas, y entrevisté a Víctor Raúl. Luego, ¿cómo se llama? Trabajé en Caretas. Ahí entrevisté a Walter Palacios en la clandestinidad y a Ricardo Gadea. Porque, no porque yo fuera un miembro del MIR, sino como periodista, pues era sacar primicias, ¿no? De manera que siempre fui un periodista avesado, lo que se llamaba en esos términos aventado, ¿no? No le Estuviste en Vietnam, ¿no? ¿Ah? Como, te fuiste Estuve en como Vietnam, corresponsal a sí, Vietnam, inclusive. como corresponsal estuve ahí, con Lee Sao era mi traductor, ¿no? Bueno, evidentemente la guerra no es como las películas, pues, ¿no? Porque son a través de bazucas, de misiles, y entonces tú no ves al soldado con su bayoneta como en la guerra, digamos, del Pacífico, ¿no? No ves eso. Todos son bombardeos a distancia, pero lo que sí nos dieron fue, digamos, un licor para tomar antiofídico, que las selvas son terribles, ahí hay muchos, como en la selva nuestra, pero ahí hay una mayor cantidad de víboras, pues, venenosas, ¿no? Y Claro. esa guerra rara donde ¿cómo se llama? Se metían por los túneles los vietnamitas. Entonces, los norteamericanos les metieron culebras, ¿no? Culebras venenosas. Y los Claro. vietnamitas agarraron unos roedores que se comían estas culebras. Ya la guerra dejó de ser a balazos, ¿no? Sino era una guerra inteligente, digamos, una guerra donde se usaba la naturaleza, porque los norteamericanos quedaron supermonzones. Con eso desaparecieron muchos ámbitos selváticos, ¿no? Bueno, entonces he Y hecho. le lanzaron napalm también cualquier cantidad, ¿no? O, Y ahí pues depredaban todo, ¿no? Más que los claro. madereros de la Amazonía. Eran peores que. Pero mira, pero te había preguntado por tu vinculación con Hora Cero. Arranca ahí tempranamente, porque, o sea, no es que precisamente son de todo de los años 70 empiezan a publicar, pero por edades estaban ahí con los del 60, ¿no? No,
No hay una gran diferencia en realidad No, no, no. generacional por esos 10 años. No, Pimentel creo que del 43, tú eres del 44, 41, 44, Calvo, Ojeda, todos están más o menos en ese lapso, ¿no? Tulio Mora, Entre el 40 y el 45 nacen todos. el 47 Mario Luna, ¿no? O No, sea, ya es, digamos que ahí hay más distancia, ¿no? Pero hay una distancia, pero Jorge Pimentel era del 44, pues, y Juan Ramírez más ya, o pues, menos de esa época, porque son los fundadores. Ellos sí, sí, fundan en sí. el 70, pero ya desde antes, en la villa, estaban haciendo poesía, porque la poesía la tenían en sus manos los de la Católica y los de San Marcos. Y entonces, de repente, en la Villarreal nace una nueva corriente. Ahí estaba Hildebrand. Hildebrand nunca dice que estudió en la Villarreal Educación. Y él nunca dice, ¿ves? ¿No? Y yo No sí, lo pone por ninguna profesor de parte, ¿no? 10 años. No habrá acabado de repente, pues No tuvo un acabó, rato pues, no nomás. acabó, no acabó. Pero Claro, pues, empezó con poesía y ahí murió, ¿no? Hay una antología que está en pasta verde que yo tengo y ahí hay unos poemas de Hitler, ¿no? Ahora él es un periodista excelente, polémico, pero no es pues un don nadie, ¿no? Un don nadie. Puede uno discrepar con su punto de vista, a veces hay cierta arrogancia. Pero en cuanto a literatura, lo importante es que Hora Cero agarra la calle. Entonces, por eso es que en mi novela esta, El poeta que tocaba tambor, las cosas suceden en la calle. ¿Y en qué calle? En la bajada de Peluriño. Entonces, yo me fui a San Salvador de Bahía para armar esta novela. O sea, escribir no es solamente imaginación, sino caminé, busqué un sitio, vi dónde los iba a hacer encontrar a Bariño, que nunca existió, pues, ¿no? Era el marido de Doña Flor, ¿no? Uno de Doña los Flor, nobles, claro. claro, de Jorge Amado, ¿no? Entonces, eso, y luego el viejo en el Sabeiro, el viaje en el Sabeiro, se da en la novela, se había dado ¿cómo se llama? En Quincas Berrido de Agua, otra de las obras de Jorge Amado. O sea, yo voy tomando a Jorge Amado, lo que se llama la metaliteratura, ¿no? Pero con calle. Nunca me meto a una casa, no sé cómo es su familia, cómo se comporta, sino es en la calle, en el Sabeiro, en una isla que en realidad era una isla de Chimbote. Yo viví en Chimbote 6 años y entonces trabajaba en la siderúrgica, ¿no? Y de ahí terminé pasando mis vacaciones en Canadá, pero en Canadá de Lurigancho, ¿no? Por Velasco Alvarado, nos metimos de ahí. Claro. No, pero aproveché porque ahí una novela que saqué, un libro de cuentos, El Trino de Lulú. Lulú es una competinera chimbotera, pues, ¿no? Una competinera, pero que se hace pasar por chilena, se hace pasar por española, en fin, todo un personaje muy reconocido en esos tiempos en Chimbote. Ya Arguedas había hablado de esos asuntos, pero no había quedado un personaje que como Jorge Amado yo no defiendo porque estaban obligadas de alguna manera a disfrutar de esa riqueza pesquera, de esa riqueza siderúrgica. Los siderúrgicos y los pesqueros ganaban un montón de plata, los pescadores, ¿no? Los pesqueros se llevaban la grande, ¿no? Los pescadores fumaban con un billete de 500 que había en ese tiempo. Se prendían los cigarros, dicen así, Cigarros, ¿no? pues venían sus cigarros, compadre, pues, ¿no? Y entonces, y uno cuando se iba a libar con estos pescadores, estaba como en la lancha, porque ellos tomaban y botaban la cerveza al suelo. Estaban acostumbrados, pues, si tomaban en piso seco se caían. En cambio tenían como estar como en las lanchas, ¿no? Porque la lancha va entrando la del oleaje, pues, ¿no? Y he Claro. viajado yo en esas lanchas, me he metido para saber cómo vivían, ¿no? Y entonces, esta vida de Manongo es una vida donde inclusive lo hago yo, un pájaro frutero, una especie de muchachito de la calle. Pues en los primeros momentos se llamaban pájaros fruteros, ¿no? Después ya les cambio los nombres. Y él en Iquitos
que no vivió eso, yo le hago vivir. Entonces, ahí se mete a un lugar donde le enseñan la capoeira. Con la capoeira es que se va a defender, ¿no? Y se va a enfrentar a una serie de gente, pues, ¿no? Además, él se va ilusionado, porque casi todas mis obras, casi todas mis novelas intentan ver que, digamos, nosotros somos no unos infantilistas de izquierda, sino unos calichines de izquierda, ¿no? O sea, es una izquierda que no ha madurado, que sigue viviendo los años 60, estamos viendo cómo se están chocando entre ellos ahí, ¿no? Es absurdo realmente que llegues al poder por primera vez, ¿no? Y lo desperdicies por querer actuar como si fuera, digamos, un mundo de los años 60, ¿no? Entonces yo me burlo y este manongo, que es Manuel Morales, se va a Brasil pensando que en ese país grande va a ser la revolución y termina siendo guardaespaldas de las mujeres, que eran las esposas y las hijas de las hermanas de los narcotraficantes, ¿no? Engañados por un judío trotskista argentino que existió, pero que yo lo transformo en un preparador de guerrilleros, entre comillas, porque estaba preparando gente iba a ser los guardaespaldas de los narcotraficantes. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Lo que está pasando en el Brain. En el Brain tenemos, hay un sobrino mío que ha escrito una novela muy bonita, que es el, el, el miedo del lobo. El miedo del lobo, Carlos Enrique Freire, es un comandante, es un comandante que ha vivido en el Brain. Entonces, él un poco que saca esa vida escondida. Yo trato de sacar esa vida escondida de cómo se formaba esta gente y terminaba frustrada, ¿no? Mira, entonces, esa es una constante, dice, de tu modo de hacer literatura, entonces, ir investigando, haciendo develaciones, de cosas que no siempre están así vistas en la superficie, ¿no? Es un buen enfoque que hay en ciertas literaturas. Pero mira, Maynor, y aparte de esta perspectiva, ¿no? Literaria, cuéntanos sobre tu experiencia de docente en la vida real, mía, que estabas vinculado de prácticamente toda la vida, ¿no? Desde los inicios de Hora Cero, después tus cátedras. Sé que hiciste muchas innovaciones en el mismo esquema curricular de las facultades. A ver si de repente puedes sintetizarnos algunos de esos Bueno, adelantos. Ya tenemos unos 5 minutos todavía para pasar al siguiente bloque. El Centro Cultural, que fue superior al de San Marcos, superior al de la Católica y al de todas las universidades de Lima, ¿no? Inclusive nos salíamos pues al extranjero y por todo el Perú. Luego fui director de la Escuela de Ciencia de la Comunicación y ahí innové. En mi curso hacíamos 3 revistas al año, con la plata de los mismos muchachos. O sea, vendían determinadas cosas, vendían los panchos, que son una especie de sándwich, de anticuchos de Jogrov, ¿no? Y con eso hacíamos las revistas. Esas revistas han hecho historia en la vida real, pues. La vida real, en la promoción de 2012 le puso mi nombre. Y Sí, sí, claro. le ponen el nombre a la gente que ha muerto. Jorge Pimentel se acordaba de mí. Decía, ellos lo que han querido es ponerte una lápida, ¿no? Porque como se pone en la pared, parecían nichos, pues, ¿no? Lo que quieren poner una lápida. Ya pasaron 8 años y todavía estoy vivito y coleando, ¿no? Pero ahí no, es que eso quería comentar, de que eres un catedrático emblemático de la Vía Real, ¿no? O sea, tienes varios elementos múltiples en tu composición vital, ¿no? Escritor, periodista, catedrático, aficionado a los bares, también a la bohemia en ciertos tramos, ¿no? Al periodismo, etcétera. Porque tiene muchas historias de bares también, ¿no? Yo te dije el otro día que, dada también tu capacidad memorística para que sueltes, pues, ¿no? Puedes ser el gran memorialista de
de estos tiempos. Ya, claro, claro. Tienes más de 50 años, por lo menos, los tienes muy bien identificados en la cabeza, ¿no? Yo he tomado a esta gente que escribía a escondidas en los baños, tú sabes, en los baños de los bares, dicen, ¿no? Disculpa, no, caga el rey, caga el papa, caga el rey, caga la mujer más guapa en este mundo de M, de cagar nadie se escapa, ¿no? Y eso lo lees tú en los baños, en los ascensores. También la gente que escribe en las paredes vemos que ahora están pintando, pero antes se escribía en las paredes, ¿no? No solamente políticos, sino había dichos de estos muchachos, pues declaraban el amor a una mujer así a pared, ¿no? Entonces a esa gente yo le he dado la palabra, a las prostitutas, a los borrachines, ¿no? Que te agarran y de repente te abrazan y te moquean, ¿no? Pero te confidencian cosas y de ahí recoges y tienes tu personaje, lo vas armando con varias historias que vas recogiendo, ¿no? Y otros pues que de repente con las canciones identifican si el hombre está dolorido, si el hombre quiere bailar, se pone una cumbia, si está dolorido pone a Lucho Barrios, pues, ¿no? O a Carmencita Lara, ¿no? Ahí hay una identificación a través de la rocola. La rocola es una especie de psicoanálisis para el bebedor de cantina, pues, ¿no? Tú vas a ver si se pone un tango o si se pone pues un mambo. Si se pone un mambo está contento, si se pone un tango está entristecido, ¿no? Es importante, digamos, descubrir eso que a veces el resto de los que llaman literatos light se basan solamente pues en lo que dijo Aristóteles o Sartre, Jean-Paul Sartre, ¿no? Entonces nosotros todos no, lo de hora cero, agarramos la calle, ¿no? Pimentel tiene Pero ¿por qué siempre esa exaltación de la calle? Pero es que verdad que tan apergaminados eran, o sea, no todos los escritores anteriores a Hora Cero eran tan solemnes, ¿no? No, la mayoría que eran gente, porque pues nosotros vivíamos en la calle, nuestra vida en la calle, hicimos una casa comunal, En Torres Paz, la famosa casa de ahí, en Torres Paz. Ahí la pongo yo en la novela lo hago llegar ahí a Manuel Morales y llegan los cantautores, llega el del tamalito, toda esa gente llega a cantar que llegaban, pero yo lo junto ese día que llega Manuel Morales, ¿no? Lo cual mucho es ficción, ¿no? Yo los he llevado de Huiracocha hasta allá con el Cholín, con Alberto Escalante, ¿no? Que es el diseñador de Hora Cero. Hora Cero tiene su gente, digamos, sus pintores, sus narradores, sus poetas, ¿no? Y a mí me parece muy interesante eso, porque Queirolo hay un salón Hora Cero, donde están las fotos, están todas las fotos de Hora Cero, y un salón completo del bar más reconocido de Lima, es el bar de los Hora Cero, pues, ¿no? Es la segunda parte, entras de frente a la izquierda y hayan hecho un baño nuevo, pues, ¿no? Ahí está Hora Cero, pues está Hora Cero. No, claro, es un clásico de Lima, ¿no? Pero Hora Cero, mira, está la exaltación de la calle, por un lado, pero también hicieron una exaltación algunos integrantes de una desmesura teórica, ¿no? Que bueno, por ahí se les pasó la mano, salieron cosas muy interesantes, ¿no? Ramírez Ruiz, Verástegui, ¿no? Entonces, se volvieron hiper teóricos, ¿no? Entonces, tenían esas dos puntas extremas, ¿no? La cosa de la calle y la cosa teórica. No en mayor o menor medida, los miembros de Hora Cero habrán ido practicando pues una u otra forma, ¿no? Claro, es como los de grupo de narración. Los grupos de narración decían seguir a los postulados ¿cómo se llama?, de Mao Zedong, pero ninguno escribió sino Quimper, la novela Quimper de Miguel Gutiérrez, no, de Gutiérrez. O Los Inocentes, no tienen nada que ver con la formación política, ¿no? No tienen nada que ver con Mao, ni nada por el estilo, pero ellos en su revista Narración escribían sobre eso, y también así pasó con Hora Cero. O sea,
el poema integral, ¿no? Pero eran unas ideas que tenía Juan Ramírez Ruiz y que la recogió Tulio Mora. Pero Mira, Jorge, Maynor, tú, por supuesto que tienes para conversar 100 horas seguidas, ¿no? Con tantas referencias y tantas anécdotas. Pero mira, por el día de hoy, y como te había comentado, solamente podíamos hablar media hora, pero voy a tratar de hallar un espacio más amplio para poder reflexionar sobre muchos temas que tú dominas, ¿no? Y qué bueno mencionarlos por tus actividades múltiples y por tu simpatía pues, con toda la gente de esas épocas, ¿no? ya Percy, muy bien, oye, entonces aquí está pues con la palabra en libertad me ha dejado y he podido hablar de todo, ¿no? Un No, poco, brevemente, no, pero así somos nosotros, pues, un poco anarcos, ¿no? Pero no somos anarquistas, no somos anarquistas. no, pero no, entonces Pero, mira, estoy de vamos a ver, acuerdo te contigo, prometo que de acá antes de un ¿sabes? mes vamos a conversar 1 hora entera, Maino. Ya, ya. Pero por hoy vamos a pasar al segundo bloque. Te agradezco mucho tu participación. Oye, gracias a ti y gracias a Palabra en Libertad, pues. Y a Radio Miraflores, por supuesto, pues, ¿no? No, no te preocupes. Adelante. Bien, retomamos Libertad Ojo Palabra. Ahora en este segmento final del episodio de hoy vamos a conversar con Edian Novoa, ¿no? En el primer bloque estuvimos con Maynor Freire de Hora Cero. Ahora Edian Novoa es integrante del grupo Cloaca y que tiene unas variaciones muy interesantes respecto de la literatura que él se conocía, que vamos a conversar la noche de hoy. Pero primero le damos la bienvenida, ¿no? Como corresponde. Edian, ¿cómo estás? Hola Percy, ¿cómo estás? Buenas noches a todos tus oyentes y los que te ven siempre, Percy. Un gusto estar en tu programa y aquí estamos, para lo que tú desees. Eh, a ver, entonces estábamos en el plan de Cloaca, ¿Ya? y que Cloaca, bueno, tiene pues, el acierto de identificar sus años de duración solamente al periodo del 82 al 84, ¿no? O sea, luego siempre hablan de Cloaca, pero cifran su periodo de actividad ahí, ¿no? Te comenté la vez pasada que eso me parecía meritorio porque, bueno, no hacían mayores añadidos. Entonces tú empiezas como narrador, Como ¿no? narrador, sí. Estabas con el tema de Do a Fa y todo ese lenguaje, ¿no? De ese momento, y dejas, o tengo esa impresión, no he sabido si has publicado algo más entre esos tiempos de Cloaca y los 2 libros que has sacado durante esta pandemia. Así es. Entonces, 30 años sin publicar, por lo menos. Es que a veces hay duelos que duran mucho y a veces hay desiertos que te invaden por mucho tiempo, y este es un proceso a la cual yo me enmarqué. Definitivamente decidí inconscientemente o conscientemente que había dado todo en literatura con la experiencia de Cloaca.
Cloaca fue una aventura de amor totalmente muy espiritual para mí y definitivamente fue el primer camino de encontrar algo en mi propio expresión de ver las cosas ante una realidad terrible que vivíamos en el 80, en la cual no existías si es que sencillamente no te involucrabas con ese mundo que comenzaba a efervecer aquí en Lima y en todas las provincias. Entonces, para mí, estudiar literatura en San Marcos marcó un hito, y sobre todo marcó un hito integrar Cloaca. Cloaca, como decíamos, por ese amor, por ese cariño, por ese afecto, permitió que cada uno desarrollara lo que traía en su propia naturaleza. Yo descubrí el trabajo del lenguaje, me gustaba el lenguaje de la calle, me gustaba mucho el lenguaje de la calle, me gustaba ese lenguaje al cual, como terminaba mi primer cuento de Doafa, que el personaje decía, yo marimba, tú Winston, era un poco marcar la parte de los jóvenes hacia una época ya antigua, que ya no cabía dentro de esta convulsa Lima de los años 80, y en la cual definitivamente había cambiado todo. Definitivamente la pobreza, la violencia, la calle era distinta a a la época del 70, y a los que habíamos venido de provincias, también nos impactó, nos hizo añicos, nos destruyó en estas calles, y entonces encontrar a Cloaca fue una oportunidad para poder decir algo de esa época, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que creo, ¿no? Casi no hay otros grupos que sean recordados de ese momento, ¿no? Histórico, de la primera mitad de los años 80. Prácticamente creo que no se recuerda a otro, o por lo menos no han tenido los autores reconocidos que salieron de Cloaca, pero el incidente que me llamaba la atención era, hay muchos autores que han dejado de publicar por muchos años, ¿no? No son tantos, pero uno puede enumerar algunos. Entonces, pero la peculiaridad en tu caso es que tú no solamente dejaste de publicar, sino que cuando has publicado ha sido completamente una subversión de lo que estabas proponiendo en un primer momento, porque primero has cambiado de género, ¿no? O sea, pasaste de la narrativa a la poesía. Por más que hay algunos poemas que tienen algunas historias que se cuentan, me parece que es una variación dramática, ¿no? Importante, ¿o cómo lo ves tú mismo? Es que lo que pasa es que desde mis inicios, cuando yo tengo conciencia de lo que quiero escribir, yo escribía poesía. Cuando llego a Lima y veo la naturaleza de los personajes, yo admiro mucho a Juan Ramírez Ruiz, admiré mucho a Cesario Martínez, a Chacho Martínez, admiré a todos esos poetas que paraban en Quilca, en el Boni y en todos los bares de Lima. Lo que yo no entendía, yo venía lleno de vida, yo no entendía el por qué ese afán de destruirse en cada noche que pasábamos ahí en Quilca. Entonces, mi rechazo era conmigo mismo, de negarme un lenguaje que ya lo había tenido y que decidí apostar a través de la narrativa para no sentirme, ¿cómo sería la expresión? No soportaba las imágenes de cada noche en Quilca, viendo destruirse a mis amigos. Luego en la etapa de Roger, luego en la etapa de muchos Willy, que comenzaban a llegar a otros extremos y que iban perdiendo la misma razón de vida que uno tiene, ¿no? Esa naturaleza de decir, estoy vivo, escribo porque estoy vivo, pero no porque los miedos, el terror que vivíamos en esa época me podían dar más, me podían quitar todo a mí. Entonces yo los vi en los últimos tiempos a Juan Ramírez,
a Chacho, que de repente llegaba una noche sin zapatos después de que lo habían asaltado, y yo decía, eso para mí no quiero. Entonces yo tenía temor, tenía miedo, tenía de decir, eso no puede ser la poesía. Chacho era un gran poeta y lo considero un gran poeta, pero no No, considero... sin duda alguna lo es, Sí, claro, completamente. pero ¿cómo se llama? 5 razones puras para comprometerse con la vida, ¿no? Claro, claro, O el muchas más. poema ese que es un Eh, poemaza del 19 de julio, ¿no? También por la huelga, Claro. ¿no? Claro. Entonces, pero su vida como persona era autodestructiva, ¿no? Era alucinada, ¿no? Entonces, Pero eso es una constante de muchos poetas, serían no, antes y definitivamente después. sí, O pero sea, cuando tú vives con esa persona que está destruyéndose, cuando pero tú veo en eres el... ti una identificación en la poesía como un camino de autoaniquilamiento. Y claro, y tú huías de eso. Y yo es huía de profundo eso. lo que dices, ¿eh? No, no, yo huía de Es eso, antes y no lo digo. mismo, porque ahora el que menos dice, qué bueno, hay que ser poeta, pero, o sea, la poesía, digamos, en un contenido profundo, bravo, tiene esos riesgos. Claro, Es porque complicado. las fronteras son tan difusas que tú no sabes si en qué momento estás en el otro lado y cuándo puedes volver de ese otro lado, nunca más puedes volver. Entonces, eso definitivamente. Otra cosa que marcó mi proceso fue definitivamente la muerte de mi hija. Entonces, eso hizo que yo me apartara totalmente del mundo de Quilca, del mundo ¿cómo se llama? De ese mundo, de ese otro mundo. Y dedicarme a lo que hacemos diariamente, trabajar todos los días, ir al colegio, enseñar, volver. No puedes llevar doble vida. O sea, ni la doble moral funciona, ni la doble vida funciona muchas veces. Entonces, decidí ir. Y de pronto, esta pandemia me hizo nuevamente volver a mí mismo, a mi razón, a mi sentido, a mi propia ruta, a encontrarme en mí, y ahí están mis textos, ahí están mis libros, o sea, comienzo a tener una voz, siento que hay una voz ahí en esos poemas, siento que me identifico con ellos, siento que hay más que decir, y ahí estoy. Gracias. Sí, son unos poemas de muy buena factura, ¿no? Yo he disfrutado la lectura de los dos. Ahora, pero mira, igual, o sea, lo que más me llama la atención es Uh-huh. esa identificación que has hecho con la poesía o con la escritura del verso y que entendido de que preferiste escribir narrativa un poco como para no sentirte tú próximo a esa destrucción y luego ya preferiste pues vivir apartado de todo ese Totalmente. tipo de Sí, sí, especulaciones porque sí. has identificado la literatura como un arma en contra de uno mismo. Y es En el, algo que a veces los escritores por su vanidad lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Pero en el fondo puede que sea así, entonces hay que ser fuerte para hacer literatura o... Mira la sensibilidad, claro, o sea, tu sensibilidad es de un poeta, mira, qué más puede parecer contradictorio, ¿no? Pero evitar a la poesía, Rimbaud, que había escrito todo, ¿no? todo, claro, y se Ya fue, hasta se desapareció. fue y lo dejó, ¿no? Claro, porque Ya para dijo qué. aquí, claro, esa es Igual una de siguió las... sufriendo en África, ¿no? Acabó mal, pero, o sea, sentía que con la poesía podría ser peor. Es Entonces, muy curioso lo que dices, por ese lado. esas es las rutas del ser humano, de elegir el camino o evitar el camino. Entonces, en cualquiera de las cosas, uno a veces dice, ¿para qué estudié esto? Si esto no es lo que me gusta. Pero mira tú que en este camino tuyo, vital, evitando a la poesía, en medio de la mayor tragedia eh, del siglo, ¿no? La poesía aparece prácticamente como una fórmula de redención. Tú que en un primer momento la viste como una máquina, ¿no? De autoaniquilamiento, con tu madurez, ¿no? Y con ese tiempo yendo de la poesía, porque los poemas no son necesariamente
fanáticos, oscuros, desesperanzadores. Hay algunas críticas, pero en general se ve de un espíritu propositivo, ¿no? De buena onda. Claro. Hay momentos, ¿no? Pero en general no son deprimentes esos poemas, ¿no? Cogen la cosa cotidiana, coloquial, ponen algo de crítica social. ¿Cómo evalúas, a ver, tú mismo lo que nos has producido en estos volúmenes pandémicos en verso, diría? Primero es volver a mí mismo, como te decía. Es la Sea. época, es cerrar la época del 80, es cerrar la época del 80 de otra manera. Es decir, vivíamos una violencia de afuera hacia nosotros mismos y nosotros nos bombardeábamos también en esa época con nosotros mismos, porque si bien decíamos somos de izquierda, pero no estábamos en el otro lado, o sea, algunos, otros sí. Entonces, definitivamente escapar no podíamos. Si tú eras de San Marcos en esa época, decías, sales afuera, eres un estudiante y vas a caer de un lado o del otro lado. Es decir, no eras de Sendero, no eras de las fuerzas del Estado, entonces uno estaba totalmente en el limbo. Y cuando estabas en la calle, vivías esa paranoia, esa esquizofrenia. Entre dos fuegos, prácticamente. Entre dos fuegos. Tampoco. Registra, por ejemplo, hay el mismo título, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, que publiqué en el 90, libro de cuentos, hay un relato que es catalexia, el número de una placa de un auto que vuela en esa época, y es la expresión de la historia, el relato de una mujer que, por poner unas cargas de dinamita, vuelan ¿cómo se llama?, en estas torres de alta tensión, y ella se debate en su muerte. Mientras tanto, en la otra imagen, hay otra mujer que está en el bar de los recuerdos, en otra historia de ese tipo. Es decir, el papel de las mujeres que jugaron en el 80 y el papel que como poeta o como visualizador de esa época la vivimos. O sea, nadie que vivió la época del 80 puede decir que salió sano de esa situación, de ese momento. Sí, pero déjame decirte que hay muchos escritores que han escrito, ¿no?, sobre la violencia política, sobre todo ese tema, ¿sí? Pero pocas veces he escuchado de un testimonio tan genuino como la naturalidad con que tú expresas la conmoción que produjo esa época. Mira esa sensación de vivir entre dos fuegos, y que además se materializa con tu renuncia a la literatura tanto tiempo. Claro. Y lo curioso es que te has ido sanando prácticamente, porque para producir estos libros, ahí estaba la paradoja, ¿no? O sea, en medio de la desolación más grande del mundo entero, ¿no?, miles y miles de muertos, en que inclusive se había perdido ya la noción misma de duelo. Así es. Tú has hallado este proceso es casi un proceso de sanación. De sanación, claro, porque acá abordo de diferente manera. Acá ya ya no podíamos escapar, ya estábamos, la casa era tu propia cárcel, o si tú vivías en tu casa, en tu propia cárcel, ibas a perder. Si tú veías que tu propia casa era el único lugar, el único refugio que podía sacar de ti todo lo que tenías, eso es lo que hizo esta pandemia para mí, de sacar todo lo dañado y todo tratar de limpiar, de emprender otra nueva aventura contigo mismo. Y yo, para mí, me he recreado, me he vuelto a nacer con este tipo. Y ahora me identifico más y me siento más poeta que narrador. Me siento que la voz la tengo para escribir poesía ahora. Entonces, y eso, acabo de terminar un texto, un libro. Otro más, y que ya no tiene nada que ver con las cuestiones personales, sino que abordo al país. El país es el libro. Y es una historia épica, un cantar épico, desde todas las culturas, y la impresión que uno lleva, este mestizaje que no lo aceptamos, que queremos, los que venimos del interior, queremos ser blancos, y cuando llegamos a Lima no somos blancos.
y que este caolín que usan las cerámicas, que para blanquear los huacos, lo tenemos siempre con ese afán de buscar o esa integración cuando nosotros mismos no nos sentimos naturales con nosotros mismos. Entonces, este libro aborda casi la historia del Perú con la llegada de 3 o 4 componentes de afuera, que son los negros, que son los españoles, que son los chinos y que son los japoneses, que de cierta manera moldean toda esta historia del Perú. Entonces, ahora tenemos a los venezolanos, pero que en algún momento también serán sumados en esta historia de nación. Y entonces la historia de nación yo la veo así, la veo que aún no podemos entender a tu hermano o al que está a tu costado si es que definitivamente entendemos que adentro, en tus pueblos, ya no en la misma ciudad de Trujillo o en la ciudad de Piura, no en la ciudad de Huancayo donde viví o en Piura, no, sino en cada uno de los pueblos que necesita la gente totalmente ser visibilizada. Necesita esa gente decir, somos parte de una misma historia, pero esa historia no me contempla. Lima no nos contempla. Lima será siempre la suegra, la que sea, pero jamás va a ser parte de nosotros mismos. Entonces, eso es lo que trato de registrar en este tercer libro de poesía, ¿no? Esa es mi idea. Claro, es un tercer libro, pero digamos que sería una variación segunda, ¿no? Sí. Porque sí. en esto todavía mantienes una cosa lírica, te pasas a la cuestión épica. ¿Cuántas páginas te ha salido de este último volumen? Este es un solo texto de 10 poemas de un solo hilo conductor que me llega algo de 60, 70 páginas, más o menos. Ya, está bien. Sí, 7 páginas por cada poema, más o menos. Sí, más o menos. Poemas extensos. Poemas ¿Y extensos. qué forma has empleado? ¿Verso libre o...? Verso libre, hasta hay un momento en prosa? No, poesía. Verso libre. Poesía, verso libre, poesía. Y hasta hay un poco de caligramas, ¿no? Porque dibujo el mapa del Perú en palabras y trato de hacer una muletilla sobre el Perú, sobre esas, es un poco más gráfico. Y voy a hacerlo mucho más gráfico también. Entonces, ¿para cuándo crees que estés publicando este volumen? Yo creo que en un mes a un mes y medio ya debe estar, si no hay condiciones adversas, creo que debe salir un mes y medio el libro, ¿no? Bueno, es curioso, ¿no? Porque, claro, mucha gente ha empezado a producir los escritores en la pandemia, pero no se dio otro caso tan singular como el tuyo, que se hayan quebrado tantos años de silencio, y bueno, ahora te has hiperacelerado en tu producción, ¿no? Y explorando diferentes registros. Claro. Ahora te vas por una lectura del país, ¿no? Y en una tonalidad épica. Coméntanos acerca de esta referencia que podrías hallar en el proceso de nuestra literatura con lo que tú estás proponiendo ahora último. ¿O piensas que es algo singular? ¿Tienes alguna afiliación de repente? Mira, hay alguna, por ejemplo, Tulio Mora, que intentó y hizo Cementerio General, en la cual hace un registro de varias etapas con personajes, puro personaje, de varias épocas de la historia del Perú. Entonces, ahí son personajes. Y por ahí trata culturas. Yo lo que trato son culturas, épocas, y luego, y esas culturas las uno a través de imágenes actuales, imágenes de este momento. Por ejemplo, hay un mototaxi, estás en el mototaxi y el pata está escuchando a volumen alto una cumbia, y juego con varios momentos de la pobreza de este país actual y relaciona las culturas. Nazca, el tema de Nazca, ¿no? Por ejemplo, con esta sensación de no vivir el vacío, de vivir el vacío, o sea, no querían vivir el vacío, entonces llenaban con todo. Entonces, si tú ves Lima,
Lima también está tratando de saturarse en todos esos niveles, ¿no? Tú ves el Cerro Pino y ves que no hay ni un solo resquicio del cerro, no hay, o vas a Villa María, o vas a San Juan de Miraflores, donde he vivido muchos años, y ves que todo quiere ser llenado. Entonces, Claro. es un poco, es el terror al vacío. Con concreto, lo peor, ¿no? O sea, Con concreto. área verde, claro, asfalto así. y Ese concreto es más o menos como lo que te estoy narrando. Pasan por ahí el run run de las cabezas clavas, por ejemplo, dice, ¿no? El run run. ¿Por qué el run run? Porque se supone que los sacerdotes Chavín trataban de amedrentar a los pueblos a través de los ruidos, de los sonidos que venían de los acueductos de agua y lo que ellos creaban a propósito para que a través del viento, el viento se filtrara por estos huecos y creara la sensación de terror, de miedo, de sonidos guturales y la gente pudiera seguir adorando a esta cultura. Entonces son artificios, artilugios creados por esos sacerdotes de esas épocas. Entonces, todo eso está ahí tratando de registrarlo. Claro, no, pero lo del el run run, evidentemente ya pues lo vinculas en esta época con el ruido impenitente, ¿no? Claro. El tráfico y los autos, los claxones y el run run por último. Claro. Las avenidas muy transitadas. Claro, así es. Eso es más o menos lo que abarco, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Esa es mi propuesta, ¿no? Ahora, ¿no? Pablo Guevara también tiene una aventura, también tratar de hacer una idea de poesía, de épico del Perú. Con los secuestres. Sí, una idea, ¿no? También. Entonces, no, sino que el tema de Mora, bueno, por lo menos los críticos siempre lo derivan a lo de la antología de Spoon Rivers, ¿no? Claro. De Berlin Masters, pero bueno, también es como un modelo, pero lo tuyo lo veo bien singular ahorita, prácticamente no le hallo, tendría que revisarlo ese documento, bueno, cuando salga en su oportunidad, ¿no? Con mucho gusto. Claro. Como he podido leer estos libros ahora que tú publicaste, que son Silvana en tiempos de desamor. Claro. No hay tela para tanto muerto. Tanto muerto, claro. Tiene la onda. Bolsas son las que sobran. Bolsas Claro. son las que sobran. Mira que hoy día ha sido la primera gran noticia que en Lima no ha habido un solo muerto. Entonces, bueno, mira, del 18 de marzo del 2019. Más de año y medio, claro. Más de año y medio que teníamos que cada noche en nuestras casas solamente estábamos pendientes de cuántos iban, cuántos peruanos, cuántas familias, cuántos amigos. No, ha sido verdaderamente infernal, sino que la gente parece que muy rápido se fue adaptando también a esa sensación, claro, a esa orfandad. Pero yo quisiera, mira, tenemos ya que terminar el programa, pero me parece muy valioso tu testimonio sobre la poesía, que creo y francamente considero es uno de los más honestos que he escuchado, ¿no? Y escuchó cuántos, pues conoció a tantos poetas. Y el hecho de que hayas tenido la poesía como un instrumento de autoaniquilamiento, pero mira, con el paso de los años y ante la adversidad mundial de la pandemia, has hallado en la poesía un arma de sanación, un instrumento de curación. Un lenguaje. Y esto es algo muy importante, porque es como una proclama, ¿no? De esperanza y por la supervivencia de la poesía, ¿no? Como una manifestación de las más humanas que hay, para existir, para vivir o para soportar la vida y las cosas que se muestran. Es una forma de sabiduría, Edian. Te felicito por ella. ¿Quieres agregar algo para acabar, por favor? No, sí, definitivamente creo que esta etapa que hemos vivido, tú, yo, cualquiera de las personas, definitivamente o sacaron lo peor de nosotros o definitivamente sacaron lo mejor de nosotros. Perfecto. Y yo apuesto a que todos saquen lo mejor que tenemos, en lo que sea, en lo que hagan, en lo que crean que tienen que decir. Definitivamente conversaba con un amigo y me decía, de aquí que pase la pandemia, vamos a pasar un periodo orgiástico, terrible, todo el mundo va a soltar sus caballos. Y de pronto puede suceder eso, porque hemos estado totalmente
cerrados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces... Es lo natural, pues. Es lo natural, ¿no? ¿No? Estás contenido, luego se Que... muestra ahí una cosa intensa, ¿no? Entonces, Un efluvio, un torrente, ¿no? De sensaciones, de experiencias que han estado ahí, pues, reprimidas. Gracias, Edian, por tu participación hoy. a ti, Percy, gracias por la invitación, gracias a Radio Miraflores, gracias a todos tus oyentes y videntes que en esta noche de poesía me has permitido estar aquí en tu programa. Gracias, Perfecto. Percy. Entonces, eso Un ha sido abrazo. todo hoy y nos quedamos con la poesía como un arma de sanación, como pocas veces se ve, y que sin embargo también ha sido una constante en el curso de la larga historia de esta forma de hacer literatura, ¿no? Entonces nos despedimos hasta el domingo. Eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Buenas noches. Hasta luego.